Hola, buen día. Soy el doctor Manuel García, proveniente de Ciudad de México. Hablaré sobre el papel de la colchicina en la prevención secundaria. La colchicina es extraída del Autumn crocus, que es el nombre científico que se le da a la familia de las liláceas. Esta última es una estructura proteica que, como tal, es un inhibidor de los microtúbulos, inhibe potencialmente un inflamosoma que es de la familia de los receptores o reconocedores de patrones de pirina. Ejerce su acción por medio de este en varios puntos. La interleucina 1 beta es uno de los principales vías que se frenan al momento de inhibir este inflamasoma. Interleucina 18 y 6 son los secundarios. Aparte, inhibe otras cuestiones como la proteína C reactiva, y esto por medio de la polimerización, la despolimerización en las dosis bajas como tal que se utilizan en la clínica. Lo que hace es bloquear la acción entre las unidades alfa-beta, modificar la estructura de los microtúbulos, los cuales son parte vaya la redundancia, de la estructura de la célula, con lo cual va a inhibir cambios de conformación que desencadenan disminuir la mitosis celular, la exocitosis y la migración celular inflamatoria. Vaya, los principales afectados en este caso son los neutrófilos, sin realizar una acción en cuanto a la vía del ácido araquidónico. Acá representamos la vía molecular del inflamasoma. Son varios mecanismos los cuales llegan a la activación de este último. Se propone en este caso dos situaciones. Acá viene la señal número uno, que son los vestigios o la forma más precaria, generalmente desencadenadas por sepsis, y en la forma activada por medio de inflamación, y también vaya las otras cadenas que se correlacionan con la sepsis. Todas estas vías pues desencadenan por medio de la vía de las caspasas la activación del inflamasoma. Este último, al alterar la estructura de los microtúbulos que habíamos mencionado previamente, pues inhibe la progresión hacia la formación de la interleucina 1 beta, otras interleucinas, y dependiendo las unidades, la localización, perdón, microcelular o celular, inhibirá ya sea la formación de proteínas de inflamación o la migración celular al alterar la formación microestructural. En este caso, pues la colchicina tiene tres factores principales en cuanto a su función. Ya habíamos mencionado el primero, de la inhibición del inflamasoma, la interferencia con la función de los neutrófilos, más que nada por la secreción enzimática de estos últimos y la migración, y hay una interferencia en la interacción de las plaquetas con los neutrófilos, más que nada por las moléculas de adhesión. En este caso, las selectinas son las principales afectadas. Hay beneficios que ya conocemos en cuanto al uso de la colchicina. La pericarditis fue uno de los primeros hallazgos que se encontró en cuanto posteriormente al uso de la colchicina en pacientes con gota, aterosclerosis, que ya se conoce desde hace más de 20 años. Sin embargo, los estudios pues, se han iniciado desde el 2007 de forma objetiva. Mejoría en la fibrilación en el estado posquirúrgico cardíaco, y la insuficiencia cardíaca pues, se mejora con la disminución del riesgo de progresión en las últimas tres. El primer estudio objetivo que se realizó, que fue aleatorizado, pues fue el estudio LODOCO, perdón, en el 2013. Este estudio fue solamente de un ciego. Fueron 532 pacientes, se les siguió aproximadamente por 3 años. No hubo una potencia como tal clínica para decir que se pudiese iniciar desde ese momento el uso de la colchicina en el contexto crónico. Sin embargo, hubo una potencia estadística significativa que nos decía que había una reducción a los desenlaces cardiovasculares mayores. En este caso, lo que limitaba mayormente pues, es que la extrapolación del tiempo era 3 años en promedio. En este caso, eh, seguimos en cuanto a otros estudios que también se propusieron en el contexto de la cronicidad. En este caso, el siguiente estudio que vino a darle seguimiento y validez al previo, en el 2013, pues fue los DOCO-2, que se publicó en 2020, bastante famoso. Eh, en este caso, pues hubo un grupo de pacientes mucho mayor. Sin embargo, acá, pues lo que tenemos es que solamente hubo 15% de mujeres. Entonces, extrapolar el uso de la colchicina en mujeres pudiese generar un poquito de controversia. Ahí tienen ustedes el seguimiento de casi 29 meses, y
Se evidenció por medio de angiografía, por tomografía y requería que tuvieran un periodo de estabilidad para poder ser ingresados en el protocolo. Tuvo una reducción de riesgo de 31% en cuanto al desenlace primario. Y en este caso, lo que sí tenemos en consideración y problema como limitante es que no se utilizaron biomarcadores en correlación con la clínica para justificar como tal que la colchicina estaba generando los mecanismos o los efectos que se deseaban como tal. Entonces, sí se establecieron los valores de seguimiento, pero no hubo unos valores basales con los cuales comparar. Entonces, es una de las limitantes y una de las cuestiones por las que se aboga en los demás estudios. Acá en la gráfica arbórea tenemos los desenlaces por todos los enlistados, vaya. Se evidencia la mejoría. Hay algunos que tienen ahí en cuanto a la muestra, la potencia de muestra pues no es lo suficiente, pero en su mayoría los desenlaces fueron en favor del uso de la colchicina. En esta tabla intentamos comparar todos los estudios en el contexto del síndrome coronario crónico. Los de mayor importancia, pues ya los comentamos, y estos últimos dos, que fueron los que le dieron seguimiento al uso en el síndrome coronario crónico, sin embargo, en el contexto de un procedimiento invasivo, en cirugía de revascularización y en ICP con stent. Sí se encontró una reducción en biomarcadores en el caso de revascularización, sin ir más allá en cuanto a la evolución clínica, y en el caso de la ICP con stent, en este caso del stent metálico, sí hubo una reducción de la reestenosis. En el contexto de los síndromes coronarios agudos, prevención secundaria de estos mismos, existió el Colcott, ¿no? El 2019 se publica, 4.000 pacientes, casi 5.000. Se dio colchicina 0.5 miligramos al día. En este caso, pues sí hubo una reducción en cuanto a los desenlaces adversos en los pacientes que tuvieron infarto. Promedio era 14 días, entonces se extrapola que el uso de la colchicina en un promedio de 14 días posterior al infarto genera una mejoría en los desenlaces adversos. En este caso, pues, la limitante fue que no se dio un seguimiento mayor y se limita el uso de la colchicina y los beneficios posterior al infarto solamente en este periodo de tiempo, ¿no? Los 14 días. Posteriormente, se realizó un estudio multicéntrico solamente en Australia, COPS, en este caso también el síndrome coronario agudo, pero aquí sí se hizo un uso de la colchicina, 0.5 miligramos cada 12 horas por un mes, luego se dio solamente al día. Sin embargo, acá el problema fue que reportó mayores muertes no cardiovasculares. El problema que se pone es que se utilizó una dosis mayor a la convencional de la colchicina durante el primer mes y durante un momento agudo. Lo que reportan acá es que de las 9 muertes que se mencionaron, estas eran 5 eran de no cardiovascular, y de estas 3 de los 5 que habían fallecido ya eran muertes en las cuales no se estaba tomando la colchicina. No se reportó el estado de los pacientes, se estimaba que fueran sepsis severa y no se estableció bueno, no se comunicó cómo era el estado de salud de los pacientes. Lo que sí hicieron los DOCO2 y Colcott. En un estudio de subanálisis posterior, se evidenció que sí hubo una mejoría en cuanto al COPS, pero había que realizar un ajuste en cuanto a los desenlaces por el tratamiento, ya que pues, no era concluyente como tal. Sin embargo, se estima que los efectos de la colchicina, tanto en el evento crónico como en el agudo, tienen un mecanismo fisiopatológico inhibido por la colchicina de forma común. Eso sí está establecido en los dos contextos. Para eso se han realizado varios metaanálisis, vienen desde el 2019-2020, los cuales mencionan a la colchicina ya de forma concreta que sí mejora los desenlaces primarios. En este metaanálisis que se realizó en Canadá, el compuesto primario evidencia que en estos 3 estudios, aunque fueron crónicos y agudos, sí hay una correlación como tal en cuanto al mecanismo fisiopatológico. Sin embargo, las cuestiones de muestra, las cuestiones de la heterogeneidad que se presentan, pues pudiesen generar un poquito de duda en cuanto a la validez clínica. Los desenlaces en la eficacia clínica son contundentes y los desenlaces adversos mayores son los que ponen ahí un poquito
en consideración que pudiese haber problemas. Sin embargo, como lo mencionaba previamente, la heterogeneidad, como ustedes lo ven, en la mayoría pues es moderada, ¿no? En, en- en- en cuanto a la evidencia para decir que los desenlaces adversos sí dependen del uso de la colchicina. Entonces, como no hay no se concreta como tal el uso, no usaron las mismas líneas de estudio, eso es lo que puede variar. Eh, Recientemente se van a publicar en el Congreso de Atlanta de la Sociedad sí, del ACC, varios metaanálisis que apoyan el uso de la colchicina. En este caso, hubo un subestudio de Lodoco 2 en el cual las limitantes que se ofrecían por no haber correlación en cuanto a los biomarcadores, en este caso se tratan de explicar y se realizan análisis de las multivariables, análisis multivariable con ajuste de las mismas por varios métodos estadísticos que mencionan los autores. Sin embargo, solamente se han puesto las gráficas, aún estamos pendientes de que se evidencie en el Congreso que va a estar en el 15 y 17 de mayo. Eh, la colchicina acá para el uso de la prevención secundaria en este metaanálisis que también se va a presentar próximamente, ya mete más estudios, en este caso lo que tratamos de representar es que hay evidencia clínica que en este caso reportan una mejoría en los desenlaces cardiovasculares mayores muy similar al del uso crónico con un 33% de reducción y la heterogeneidad pues es prácticamente baja, ¿no? Otros estudios que también se están por publicar y que hay que tener en consideración y que van a darle sustento al uso de la colchicina están por publicarse. Esto es todavía apenas en publicación, en vías de publicación. Em, el contexto acá que tenemos que tener en cuenta que se realiza un metaanálisis en cuanto a la seguridad y la eficacia de la colchicina en el infarto agudo del miocardio, que aún no tiene las gráficas reportadas, a menos que seamos miembros, ¿no? Y el de la colchicina en la enfermedad coronaria estable también ya mencionado previamente, ¿no? Entonces, son dos metaanálisis que le van a dar sustento al uso de la colchicina. Y en este caso, pues yo quisiera concluir ya posterior a la evidencia que se presenta, que el metaanálisis en el contexto del síndrome coronario agudo puede diferir en cuanto a los desenlaces, porque no siguieron las mismas vías de investigación. Unos fueron agudos, unos crónicos, unos utilizaron una dosis de colchicina, otros utilizaron otro esquema. Lo que sí es que la dosis baja mejora sustancialmente la tasa de reinfarto urgente en cuanto a pacientes que se presentan con angina inestable o infarto sin elevación del ST. Mejoría en eventos vasculares cerebrales, en la frecuencia de fibrilación auricular, y esto pues pudiese generar un apoyo en cuanto al síndrome coronario agudo para el uso de la colchicina como tal, justificándolo clínicamente, no estadísticamente. Por otro lado, es concebible, como les mencionaba ahorita, que el reducir los eventos cardiovasculares, tanto en el infarto del miocardio reciente como en la enfermedad coronaria estable, pues tienen un mecanismo de acción en común que se inhibe por la colchicina, ya está justificado como tal por metaanálisis, solo es cuestión de implementar en forma de guías para que sea un uso, pues que sea un uso en general. Y en el infarto del miocardio, pues aún hay dudas en cuanto al uso de la colchicina, por lo que ya habíamos mencionado, pero en la prevención secundaria, en el síndrome coronario crónico, la colchicina debe formar parte del manejo ambulatorio del paciente con enfermedad cardiovascular. Entonces, la dosis baja, 0.5 miligramos cada 24 horas, en el contexto del síndrome coronario crónico, es el que tiene mayor evidencia, es el que ya tiene metaanálisis que apoyan de forma muy certera y hay que empezar a usarlo. Los próximos estudios de 3 a 5 años que van a esclarecernos las dudas, pues los pongo acá. Clear Synergy, Convince y Cold Cardio se adaptan a las necesidades y a los errores o fallas en la interpretación de estudios que mencionamos previamente. Entonces estaremos al pendiente de ellos. Sin más por el momento, agradezco su atención. Muchas gracias.